nos interesa proporcionar una definición de ortonormalidad entre señales. Ortonormalidad de señales. Y para ello, volvamos atrás a nuestro ejemplo vectorial y recordemos que ortonormalidad ocurre cuando se satisface a la vez una condición de ortogonalidad entre dos señales y una condición de normalidad de las señales propiamente tales, cada una por sí sola. Pero si se fijan con cuidado, en ambos casos la definición requiere conocer qué significa la operación producto-punto. En el caso de vectores es el producto-punto, también llamado producto interior. Y entonces tanto ortogonalidad como normalidad son cualidades que se pueden expresar en términos de un producto interior. Por eso es que la forma en que vamos a abordar la ortonormalidad de señales también es comenzando por definir producto interior. Entre dos señales. Entre dos señales o funciones que están definidas entre 0 y t segundos. Y la definición dice así: f tilde de t y g tilde de t tienen un producto interior que se define como la integral de 0 a t de f tilde de t por g tilde conjugado de t de t. Eso es el producto interior definido para señales o funciones. En forma inmediata, utilizando esta definición de producto interior, podemos definir ortogonalidad. Entre señales o funciones. Y la ortogonalidad es tal que f de t tilde, f tilde de t y g tilde de t son ortogonales entre sí, si y solo si el producto interior entre f y g es igual a 0. Tal como lo habíamos dicho para el caso de vectores. Dos vectores son ortogonales cuando su producto interior es 0. Y finalmente podemos definir norma, que como recordamos también es una operación basada en un producto interior. Entonces la norma entre la norma de una función o señal está dada por la notación 2 barras
f tilde de t, 2 barras, es igual a la raíz cuadrada de el producto interior de la señal con sí misma, con sí misma. Esa es la definición de norma de una señal. Entonces, desde luego, ortonormalidad entre dos señales viene a ser el cumplimiento simultáneo de que ambas señales tengan norma 1 y entre ellas el producto interior sea 0. Entonces, así la ortogonalidad entre señales entre dos señales corresponde al cumplimiento simultáneo de ortogonalidad entre ambas y normalidad, es decir, norma igual a 1 de ambas señales. Con eso hemos definido un marco en torno al cual podemos comenzar a estudiar formas de determinar señales base que cumplan con esta condición de ortonormalidad, porque ya tenemos formalmente una herramienta con la cual podemos verificarla. Y luego quedan abiertas las preguntas de cómo producir un conjunto base de ellas, tal que ese conjunto base tenga una dimensionalidad J mínima y cómo además se pueden definir, luego dadas ciertas señales SI, los coeficientes SI J check correspondientes.